Mire, le voy a decir algo que hoy más que nunca el mundo necesita, mis amados hermanos, de conocer a Jesús de una forma personal. Hoy más que nunca el mundo no puede, el mundo ni nosotros podemos seguir con una fe prestada, amén, con una opinión prestada acerca de Jesús. Si nosotros seguimos viviendo con una fe prestada, con una opinión prestada acerca de Jesús, nosotros vamos a sentir el temor, vamos a sentir el pánico. Entonces, lo que nosotros tenemos que provocar en este tiempo, necesitamos provocar que nuestra fe sea mayor que nuestro temor. Amén. Y la única forma en la que nuestra fe puede ser mayor que nuestro temor es conociendo personalmente a Jesús. Amén. Y hoy quiero que nosotros aprendamos un poquito más acerca de Él. Y aquí hay una forma práctica en la que nosotros podemos vencer el temor en nuestras vidas. Y eso es saber que Dios está con nosotros. Y el beneficio más grande que nosotros podemos recibir de tener una relación con Dios, el beneficio más grande que nosotros podemos recibir cuando aceptamos a Cristo en nuestras vidas es su presencia. La promesa de tener su presencia en nuestras vidas es uno de los beneficios más grandes de que nosotros aceptemos a Cristo Jesús, de que nosotros creamos en Él, en lo que Él hizo, y el beneficio es que vamos a tener su presencia en nuestra vida. Ahora, la presencia de Dios para nosotros, hermanos, tiene un valor incalculable. Amén. Y yo quiero hoy en este día hablar un poquito acerca del valor que la presencia de Dios tiene para nosotros. Es importante que nosotros entendamos que fuimos creados para ser seres sociales. Amén. Fuimos creados para estar juntos. Fuimos creados para compartir experiencias, compartir la vida. Nosotros no fuimos creados para vivir aislados. Amén. Somos seres sociales. Así nos crió Dios. Y le voy a decir que nosotros encontramos fortaleza cuando trabajamos juntos. Si usted recuerda, cuando Dios vio a Adán, dijo algo muy cierto, y no solamente hablaba acerca del matrimonio. Él dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Amén. No es bueno que esté aislado, no es bueno que viva en una burbuja, ¿verdad? Es importante que trabajemos juntos, que estemos juntos, porque en la unidad, usted ha escuchado esto, en la unidad está la fuerza. Amén. Pero no solo es, yo quiero que usted piense más profundo en cuanto a la fuerza a la que se refiere. No solamente está diciendo que en el número hay fuerza, o sea, hay más gente. Si hay que empujar una pared, pues entre más se empuja. Sí, definitivamente se multiplica la fuerza en cuanto al poder de poder hacer las cosas. Pero también nos habla de una fuerza emocional. ¿Sí? Nos habla de una fuerza interna. Entonces, cuando nosotros trabajamos en equipo, nosotros logramos más. Cuando nosotros somos parte de algo y disfrutamos de la presencia de alguien más, nosotros empezamos a experimentar algo muy especial en nuestras vidas. El aislamiento es lo peor que nosotros podemos tener. Nos causa depresión. ¿Sí? El estar aislados, estar solo, puede causar que una persona se vuelva loca. ¿Sí? Tanto así es el impacto que nosotros tenemos. Yo quiero que vea lo que dice Eclesiastés en cuanto al valor de tener la presencia de alguien más en nuestras vidas. Eclesiastés capítulo 4 dice lo siguiente. El versículo 8 dice: está un hombre solo y sin sucesor, dice, que no tiene hijo ni hermano, pero nunca cesa de trabajar, ni sus ojos se sacian de sus riquezas. Ni se pregunta: ¿para quién trabajo yo? Y dice: y defraudó mi alma ¿y por qué? Dice: ¿para quién trabajo yo? Perdón. Y defraudo mi alma del bien. También dice: esto es vanidad y duro trabajo. Mejores son dos, dice, que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Hay un beneficio cuando hay alguien más incluido. Porque si cayeren, dice, aquí nos dan los beneficios. Si cayeren, dice, el uno levantará a su compañero. Pero hay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos, dice,
se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos, dice, lo resistirán. Y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Entonces, aquí está el beneficio obvio, ¿verdad?, de tener la presencia de alguien más. Aquí está el beneficio obvio de estar juntos con alguien más, de no estar aislado, de tener beneficio de alguien más. Y es uno de los regalos más grandes que Dios nos dio a nosotros, es que Él nos prometió su presencia. Amén. Él nos prometió siempre estar con nosotros. Entonces, la pregunta que estamos tratando de responder en este día es: ¿quién es Jesús? Y la respuesta de este día es: Jesús es Emmanuel. ¿Usted ha oído del nombre Emmanuel? Es uno de los nombres que le dieron a Jesús, ¿verdad que sí? Y se dice, uno de los nombres que es para Jesús es Emmanuel. ¿Qué quiere decir Emmanuel? Usted sabe, ¿verdad? ¿Qué es? Dios con nosotros. Amén. Entonces, Jesús, uno de los nombres que se le otorgó a Jesús es Emmanuel, y eso quiere decir que Dios está con nosotros. Amén. Jesús vino a hacer la revelación de Dios aquí en la tierra como humano. Dios está con nosotros y Cristo vino para reparar un puente que se había roto. Amén. Si usted recuerda del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento en su Biblia, ¿verdad? Si usted va al último libro del Antiguo Testamento en su Biblia, que es Malaquías, ¿verdad? Si usted va a ese último libro de Malaquías a Mateo, hay una hoja, una página que lo separa. ¿Sí? En nuestra Biblia es una página nada más. En la realidad y en la historia fueron casi 600 años. 600 años de lo que sucedió en el Antiguo al Nuevo Testamento. Fueron 600 años donde hubo silencio. 600 años donde el pueblo de Israel estuvo aislado de la presencia del Señor. Entonces, tiene mucho sentido, ¿verdad?, que uno de los nombres de Jesús sea Emmanuel, porque de hecho Jesús vino físicamente del cielo a la tierra. Amén. Descendió del cielo a la tierra, creando un puente, ¿sí?, entre lo que se había quedado afuera y ahora lo que íbamos a poder experimentar de nuevo, la presencia de Dios. Entonces, Emmanuel quiere decir Dios con nosotros. Ya Dios no estaba distante, ya Dios no estaba en el cielo, ahora Dios estaba con nosotros. Amén. Dios estaba aquí sobre la tierra, y el silencio que había existido por más de 600 años, ahora ese silencio había sido roto. Amén. Ahora empezábamos a escuchar de nuevo la voz de Dios a través de Cristo. Amén. Él vino y rompió con esa separación. Mateo capítulo 1:23 dice lo siguiente, se lo voy a leer yo aquí rápidamente. Dice: he aquí, una virgen concebirá, dice, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que interpretado es Dios con nosotros. Hablemos de los beneficios de tener a Dios con nosotros. ¿Okay? Hoy en este día quiero darle 3 beneficios de su presencia. El beneficio de tener su presencia. En primer lugar, su presencia, dice, está con nosotros. Y esto a nosotros, el tener a Dios con nosotros, nos provee a nosotros un sentimiento de seguridad. Amén. El hecho de que tenemos su presencia física, que la podemos experimentar, que podemos sentir su presencia, eso a nosotros nos da seguridad. Yo recuerdo cuando orábamos en grupo, recuerdo que llegaba una hermana y oraba con nosotros, y ella dijo algo que era muy cierto, aunque me dio risa, pero fue algo que muy cierto. Decía esta hermana, porque no hablaba bien el español, decía: Señor, aunque no te vemos, pero te sentemos, Señor, decía. Sí, no te vemos, pero te sentemos, decía. Y esa es la verdad. Eso es uno de los beneficios de tener la presencia de Dios, que Él está con nosotros. Y si nosotros por un momento apagamos todo el ruido que está alrededor y nos concentramos en el Señor, nosotros podemos palpar su presencia
en nuestras vidas. Amén. Nosotros podemos sentir una paz. Yo les comunicaba la vez pasada que cuando yo estaba creciendo y estaba pasando por la adolescencia, hubieron momentos para mí muy confusos. Y yo recuerdo que había momentos cuando el estrés era tan fuerte y la presión era tan fuerte. Lo que yo hacía es que me iba a un cuarto, agarraba mi guitarra y me ponía a cantar, y la opresión que sentía se iba, porque la presencia de Dios era palpable, se sentía en la vida. En mi vida. Y quiero decirle que es algo que nosotros vemos también en la vida de todo adorador. Usted recuerda a David y Saúl, ¿verdad? Saúl dice que él sentía opresión sobre su vida, porque habían unos demonios, unos espíritus que habían sido enviados para oprimir su vida. Dice la palabra de Dios que David lo invitaron para que adorara al Señor. Y cuando David adoraba al Señor, la presencia de Dios descendía. Había una presencia palpable en ese lugar. ¿Y qué pasaba con Saúl? Se tranquilizaba, se calmaba, había paz en su vida. Amén. Entonces, qué importante es que nosotros entendamos el valor de la presencia de Dios. Muchísimas gracias. Si nosotros vamos a Salmos capítulo 23, yo quiero que nosotros veamos lo que dice ahí la palabra de Dios. Salmos capítulo 23 es un salmo muy conocido, ¿verdad que sí? ¿Usted ha oído de este salmo, el Salmo 23? Nos habla de que el Señor es nuestro pastor, ¿verdad? Y qué interesante lo que su palabra nos dice aquí. Salmo 23 dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Dice: confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El hecho de que Dios está con nosotros nos provee de todos estos beneficios. No me va a faltar nada, ¿sí? Me va a alimentar, ¿verdad? Va a proveer pastos, va a proveer descanso para mí, va a traer confort a mi alma, ¿sí? Me va a dar reposo, va a guiar mi vida. Y luego dice el versículo 4: aunque ande en valle de sombra y de muerte, dice, no temeré. Y es aquí donde yo quiero que nosotros entendamos que debemos de nosotros provocar que nuestra fe sea mayor que nuestro temor. Y la palabra de Dios me dice que si el Señor es mi pastor, o sea que si yo he aceptado la presencia de Dios en mi vida, dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no voy a temer. No voy a temer, ¿por qué? Porque Dios está conmigo, ¿verdad? Porque la presencia de Dios está en mi vida. Aunque sienta el temor, puedo también sentir la presencia de Dios. Dice, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. O sea que no importa lo que pase a nuestro alrededor, mientras que nosotros estemos conscientes de que Dios esté con nosotros. El temor se va a infiltrar en nuestras vidas cuando nosotros sintamos que Dios ya no está, cuando nosotros no sepamos que Dios está con nosotros. Pero mientras que nosotros estemos seguros que Dios está con nosotros, entonces podemos pasar por un valle de sombra y de muerte y no vamos a tener miedo del mal que puede venir a nuestras vidas. Amén. Tu vara y tu cayado, ¿qué van a hacer? Me van a infundir aliento, me van a inspirar, me va a motivar. La presencia de Dios, el saber de que Dios está conmigo, me ayuda en medio de las pruebas y las situaciones difíciles. ¿Qué versículo más apropiado, qué porción de la palabra más apropiada para lo que estamos viviendo el día de hoy? ¿Sí? Yo les ponía a los líderes, una de las cosas que pasó, yo veo empresarios durante todo el día, trabajo con empresarios y luego empresarios vienen y me visitan para tener pláticas conmigo en cuanto a sus finanzas. Tuve un empresario que vino y estaba hablando conmigo acerca de todo lo que está pasando. Quizás usted no entienda a su totalidad lo que está pasando en este tiempo, pero él me estaba hablando, ¿y ahora qué voy a hacer con los beneficios que le tengo que pagar a mis empleados, verdad? ¿Qué voy a hacer para sostenerlos? Hay más de 50 familias que dependen de que esta compañía no se cierre.
¿Cómo le voy a hacer? Ya no hay contratos, ¿verdad? Esta gente está dependiendo de mí. Tengo que hacer lo correcto. Y mientras que él estaba hablando conmigo, mientras que él estaba pensando entre todas las cosas que están sucediendo, le dio un ataque de pánico. Él me explicó después que el ataque de pánico es como tener un ataque al corazón. Siente una presión en el pecho y siente que no puede respirar. Cuando vi lo que le estaba sucediendo, me puse a hablarle palabras que motivan, inspiran, palabras de esperanza. Le dije, todo va a estar bien, tranquilo. Tú tienes la capacidad para resolver este asunto, ¿verdad? Y finalmente se calmó y me dio las gracias. Hemos tenido pláticas después de eso y me dice, no, ya estoy pensando, ya estoy tranquilo, ya tengo un plan para que esto se resuelva. Cuando nosotros tenemos la presencia de Dios, no importa el mal que venga, amén. La verdad es que el cuadro está bastante oscuro ahora, amén. La economía está en problemas, ¿sí? El mercado, si usted se sabe, ya bajó casi 2,000 puntos, ¿sí? Está 2,000 puntos en el negativo, ¿verdad? Se está perdiendo dinero, no miles, millones, hasta billones de dólares se están perdiendo por lo que está sucediendo ahora. Son tiempos de mucho temor y de mucha incertidumbre, pero la palabra de Dios nos dice que mientras que nosotros sepamos que Él está con nosotros, entonces aunque estemos nosotros pasando por un valle de sombra y de muerte, no vamos a tener temor, amén, y no vamos a perder el ánimo. ¿Por qué? Porque Él va a infundir aliento dentro de nosotros. Hoy más que nunca nos toca a nosotros abrazarnos de Dios, amén. Nos toca a nosotros hacer uso de su presencia. ¿Para qué? Para que nosotros seamos la luz que este mundo necesita. Este mundo en estos momentos necesita gente que esté dando palabras que motivan, palabras que les dejan saber que al final de todo va a estar bien. Aunque se haya perdido el control, aunque el gobierno haya perdido el control. ¿Sabe? El presidente dijo hace 2 días, creo que fue, el lunes, hace una semana fue, el presidente tuvo una conferencia hablando al público. Le preguntaron, ¿y cómo está todo esto del virus de corona, verdad? Y él dijo, todo está bajo control, ¿sí? Nosotros tenemos todas las cosas bajo control, todo va a estar bien, no vamos a permitir que lo que pasó en Italia suceda aquí, todo está bajo control. El lunes pasado le volvieron a hacer la misma pregunta y él dijo, no está bajo control. Sí, necesitamos hacer nuestra parte para controlar lo que está sucediendo. Está fuera de nuestras manos, ¿sí? Pero yo quiero que nosotros entendamos que cuando el gobierno más poderoso del mundo, ¿sí? Cuando la potencia del mundo dice, yo no tengo el control de lo que está pasando, cada uno tiene que ver cómo le hace para que esto no se empeore. Aún en esos momentos, Dios todavía está en control, amén. Y mientras que la presencia de Dios esté con nosotros, nosotros vamos a poder salir de esta situación. Así que nosotros podemos tener la confianza, ¿sí?, de que Dios está trabajando con nosotros. Ya no más, mis amados hermanos, esos ataques de pánico. Amén. Cuando usted sienta que el pánico quiere tomar control de su vida, busque la presencia de Dios. Haga que se manifieste en su vida, ¿sí? Y no estoy diciendo, mis amados hermanos, que solamente, oh Señor, yo invoco tu presencia en este lugar. No se trata de eso. Se trata de que entremos a la presencia de Dios. ¿Cómo lo hacemos? Con adoración, adorando al Señor. Agarre ese momento, oh Padre, te adoro, te bendigo, porque tú eres Dios y yo estoy confiado en ti. Cuando adoramos al Señor, nosotros nos transportamos de este lugar hasta el trono santo del Señor. Su palabra nos enseña a nosotros que Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Amén. Entonces, para que la presencia de Dios se manifieste en nosotros, nosotros debemos de hacer uso de la alabanza, uso de la adoración, para traer la presencia de Dios a nuestras vidas. Dios prometió que Él iba a estar con nosotros, ¿sí? Y todas nuestras necesidades y nuestras inquietudes están resueltas en Jesús. Amén. Yo quiero que veamos el segundo beneficio. Dice la palabra de Dios
Antes de entrar a la palabra de Dios en Juan capítulo 16, versículo 33, el segundo beneficio es que la palabra de Dios, que la presencia de Dios está en nosotros. Amén. Entonces su presencia está con nosotros y su presencia está en nosotros. Amén. Una cosa es tener a Dios alrededor, pero otra cosa es tener a Dios dentro de nosotros. ¿Cuál es la gran diferencia? Usted puede estar rodeado de gente, ¿verdad que sí? Y sentirse solo. Porque el problema, nosotros experimentamos la vida de esa forma. Podemos externamente demostrar algo, pero internamente tener un conflicto increíble. Nosotros lo hemos visto con comediantes, ¿verdad? Comediantes que nos hacen reír. Comediantes que uno dice, wow, qué persona más feliz. Pero dentro de ellos hay un conflicto muy grande. Entonces, el tener la presencia de Dios alrededor de nosotros, qué bueno. Cuando nosotros tenemos la presencia de Dios y la presencia de nuestros hermanos, qué bien nos sentimos, ¿verdad que sí? Pero a veces tenemos batallas internas. Lo que nosotros tenemos externamente no siempre afecta lo que está pasando internamente. Entonces, el beneficio que nosotros experimentamos no solamente es tener a Dios alrededor, es que también tenemos a Dios dentro de nosotros. Amén. Y esto nos permite experimentar la vida de Dios y el poder de Dios porque Él está dentro de nosotros. Amén. De hecho, la palabra de Dios dice algo acerca de esto. Pablo dice en Romanos, él nos enseña que el mismo espíritu que habita en Dios, que habitó en Jesús, el espíritu que habitó en Jesús y que lo levantó de los muertos, ese mismo espíritu, dice, habita dentro de nosotros. Amén. Entonces, ¿quién levantó a Jesús de los muertos? El espíritu que estaba dentro de él. El hecho de que Jesús tenía el espíritu de Dios dentro de él fue lo que causó que él tuviera victoria, fue lo que causó que él hiciera lo imposible. Cuando nosotros tenemos el espíritu de Dios dentro de nosotros, entonces nosotros podemos hacer cosas sobrenaturales. ¿Sí? Es ahí donde experimentamos la paz que dice su palabra. No es la paz como la paz que el mundo da. Esta es una paz sobrenatural. Solo lo podemos experimentar cuando Jesús está dentro de nosotros. Podemos tener a Jesús alrededor y no sentir paz. Pero cuando tenemos a Jesús dentro de nosotros, entonces quien Él es se manifiesta dentro de nuestro corazón. ¿Sí tiene sentido lo que le digo? Vamos a Juan entonces, capítulo 16, versículo 33, y dice lo siguiente: estas cosas os he hablado para que en mí, ¿sí? No en ti, no por tu habilidad, no por la circunstancia, para que en mí tengáis paz. En el mundo, dice, vas a tener aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, su presencia trabaja también dentro de nosotros. No solo es una obra externa. Por eso, mi amado hermano, yo quiero que nosotros entendamos que hay mucha gente que tiene una experiencia externa con Dios. Vienen a la iglesia, amén, escuchan la palabra, ¿sí? Levantan sus manos, cantan los cantos, tienen una experiencia externa con Dios. En ese momento sienten paz, pero cuando salen de aquí, pierden la paz. Aquí están en victoria. Cuando salen de aquí, ya no tienen victoria. Cuando nosotros permitimos que Jesús esté dentro de nosotros, entonces experimentamos esa victoria siempre. Amén. Entonces nosotros empezamos a sentir la vida de Jesús, porque la vida de Jesús está dentro de nosotros. Su palabra dice, permaneced en mí, ¿sí? Entonces yo voy a permanecer en ti. Si tú permaneces en mí, yo voy a permanecer en ti, y los que permanecen en mí, esos llevan mucho fruto. Amén. Es necesario permanecer en el Señor para que nosotros podamos tener la confianza aún en esos momentos difíciles. Hay que permanecer en el Señor. Es importante que entendamos que hay dos tipos de tormentas en la vida. La tormenta externa, ¿verdad? Esto es visible. La tormenta externa, todos lo ven, para todos es obvio que estás pasando, perdón, por una tormenta externa en tu vida. Es obvio, se ve que estás luchando, ¿sí? Se echa a ver, esa es la tormenta externa, pero todos también tenemos una tormenta
interna. Y yo le voy a decir que la tormenta interna es peor que la tormenta externa. Porque la tormenta externa, cuando usted se va a su lugar secreto, pues ahí está protegido de la tormenta, ¿verdad? Usted puede encontrar un refugio, pero la tormenta interna no le permite descansar. La tormenta interna es aquella que en la noche usted se está despertando, pensando, ¿sí? Está comiendo, ¿sí? Aparentemente está rodeado de amigos, todos están riendo, usted externamente se está riendo, pero dentro de usted está peleando una batalla interna. ¿Alguno de ustedes ha peleado una batalla interna? ¿Sí? Toda la gente le ve por fuera y le dice, esta persona está bien, pero por dentro esta persona está luchando una batalla bien fuerte. Entonces hay dos tipos de tormentas que nosotros tenemos que luchar, y Dios nos está invitando a nosotros a que pongamos toda nuestra confianza en Él, porque Él nos va a ofrecer la victoria. Él nos está pidiendo que lo dejemos entrar. Es aquí donde viene esa porción de la palabra en Apocalipsis, donde dice que Jesús está tocando a la puerta de tu corazón. Eso es para gente cristiana, gente que viene a la iglesia, gente que ya conoce acerca de Jesús, ¿verdad? Pero dice, Él está tocando a la puerta de tu corazón. ¿Y qué está pidiendo? Déjame entrar a esa situación, déjame entrar a ese problema, déjame actuar sobre esa tormenta interna en la que tú estás viviendo. Muchos de ustedes ahorita están muy pensativos, ¿sí? Me preguntaré yo, ¿de qué estarán pensando? ¿Sí? ¿Cuál es el conflicto interno? Porque yo quiero decir que el conflicto interno que usted tiene, lo detiene de recibir lo que Dios tiene para su vida. ¿Sabía usted? Entonces hay gente, mis amados hermanos, que no logra salir de donde están porque su mente no los deja en paz. Están batallando con un problemón interno y el Señor dice, déjame entrar a ese problema, a esa situación. Porque cuando nosotros dejamos que Dios nos libere de eso, entonces nosotros tenemos la libertad para vivir en felicidad, aún cuando la circunstancia y la situación está grave. Amén. ¿Sí? Entonces Él nos invita a que le dejemos que Él trate con lo que está pasando dentro de nosotros. Pablo nos afirma algo en Romanos capítulo 8 acerca de esta verdad. Él dice, ¿qué pues diremos? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Oiga, pero qué difícil es creer esta verdad, ¿verdad? Cuando es el gobierno el que está en contra. O qué difícil es creer esta verdad cuando es tu familia la que está en contra. Qué difícil es creer esta verdad cuando es tu propio cuerpo el que está en contra de ti. Yo conozco a una persona que hace aproximadamente 10 años se empezó a enfermar y a enfermar y a enfermar y a enfermar. Y sabe, fue al doctor y el resultado de su enfermedad es que ella tenía una alergia severa. Y le preguntaron y le dijo, ¿a qué estoy alérgica? Y le dijeron, estás alérgica a ti misma. Qué grave, ¿verdad? Su propia sangre, el cuerpo la estaba rechazando, ¿sí? Estaba alérgica a su propio cuerpo. Su cuerpo estaba peleando contra sí mismo. Qué difícil es confiar en el Señor cuando nosotros mismos somos los enemigos o los creadores del problema. Amén. Qué difícil es creer en el Señor. Pero dice, ¿quién puede estar en contra de nosotros? Dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Esa es la confianza a la que Pablo nos está invitando que tengamos en el Señor. Él ya venció, Él ya nos dio todo. ¿Cuánto más no nos dará la victoria en lo que nosotros estamos viviendo hoy en este día? Y la tercera cosa, y con esto voy a encontrar ya mi final. La tercera cosa, el tercer beneficio de tener la presencia de Dios en nuestras vidas, ¿sí? Es que su presencia es una promesa inmutable para nosotros. Amén. La palabra inmutable quiere decir que no se puede cambiar. Él ya prometió que Él va a estar con nosotros y esa promesa no cambia. Entonces, tantos beneficios que nosotros vemos al tener su presencia alrededor de nosotros, tantos beneficios de tener su presencia dentro de nosotros. Y el Señor nos dice, si tú lo aceptas, mi presencia va a estar contigo siempre.
no te voy a dejar, no te voy a abandonar, pastor. Y si cometo pecado, su presencia ahí va a estar contigo. ¿Sí? De hecho, quiero que sepas que Él está ahí, aun cuando estés cometiendo el pecado. ¿Sí? Mucha gente dice, no, que Dios no está en las cantinas. ¿Usted cree que Dios le tiene miedo a los borrachos? ¿Sí? No, que Dios no está ahí en ese centro de prostitución. ¿Usted cree que Dios le tiene miedo a eso? Amén. Si cuando Jesús se hizo carne, si cuando Dios se hizo carne en Jesús, Jesús se fue a meter a esos lugares para dejarle saber a la gente que Él los amaba. Amén. ¿Cuánto más ahora? ¿Sí? Su presencia está en todo lugar. Sí, quizás no se manifieste en todo lugar, pero Él ahí está. Ahí está, observando y esperando que tú le pidas que su presencia se manifieste en Él, en tu vida. Amén. Entonces Él está para ayudarnos en estos momentos difíciles. Prometió estar ahí. Esto no cambia. Esto será siempre la realidad. Romanos 8. Volvamos a Romanos 8 y vamos a leer lo que dice su palabra en cuanto a la promesa que Él nos dio. El versículo 35 dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Dios quiere que nos quede muy claro a nosotros, mis amados hermanos, que no importa qué situación nosotros confrontemos, sea externa, sea interna, sea material, sea espiritual, no importa qué es lo que nosotros enfrentemos o cuál sea nuestro problema, nada va a echar a correr a la presencia de Dios de nuestras vidas. Nada que usted pueda hacer va a causar que Dios lo abandone a usted. Amén. Y eso nos debe de quedar muy claros. Y continúa diciendo en el versículo 37. Antes dice: en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ante todas estas cosas emocionales, físicas, problemas de salud, problemas de mente, ¿sí? Mentales, problemas emocionales, ¿sí? Problemas espirituales, ¿sí? Tal vez problemas de ancestros, problemas culturales, problemas de gobierno. Usted póngale cualquier problema y el Señor nos dice: nada de eso va a causar que mi presencia sea parte de ti. Así que no hay ningún problema que para Dios no tenga solución. El versículo 38, por lo cual dice: estoy seguro, y esto es importante para nosotros, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo que viene después, ¿sí? Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que está en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces la presencia de Dios es el beneficio más grande que nosotros recibimos de parte de Dios. Amén. Los días que vienen van a ser días de mucha incertidumbre. Prepárense, porque es la realidad. Me gustaría decirles que en 2 semanas esto se va a remediar. Pero la verdad es que los tiempos que vienen van a ser tiempos de incertidumbre. Quizás no en Odessa, quizás no en Midland, pero definitivamente alrededor de nosotros va a haber una crisis. Y este es el tiempo en que nosotros debemos de unirnos, creer en el Señor, clamarle a Él, entender que no hay nada que lo detenga a Él de demostrarnos su amor y su misericordia. Amén. Amén. Así que aunque el mundo se esté cayendo alrededor de nosotros, nosotros podemos tener paz, que el Señor va a cuidar de nosotros. Amén. Amén. Entonces, la presencia de Dios, voy a hacer un repaso rápido. La presencia de Dios va a formar un escudo alrededor de nosotros. Amén. Me va a traer seguridad en los tiempos de incertidumbre y me va a revelar su amor y el compromiso que Él tiene para mí y para mis generaciones. Amén. Y eso es muy importante que nosotros lo aceptemos y nosotros le damos gracias a Dios porque hasta ahora Él ha cumplido su promesa.
Y yo quiero que nosotros nos abracemos de esta verdad y sigamos creyendo que lo que Él prometió que va a hacer hoy, lo va a hacer mañana. Lo que Él va a hacer en las buenas, también lo va a hacer con nosotros durante el tiempo difícil. Amén. Dijo Job, Él dio, Él quitó. Al final, el nombre del Señor debe de ser glorificado. Y al final, Dios nos va a sostener. Tengamos la confianza y la certeza de esa verdad. Este es el tiempo en el que nosotros debemos de creerle al Señor, porque afuera hay una generación de gente que está en pánico en estos momentos. Amén. Entonces yo les invito que por favor tome esta palabra. Como les he dicho en las últimas prédicas, vaya, escudriñe, aprenda más acerca del hecho de que Dios está con usted en todo tiempo y en todo momento. Yo quiero que usted conozca a Jesús como Emmanuel, el que está con usted. Amén.